amigos, qué privilegio es que hoy pueda compartir de nuevo las palabras de vida que se encuentran en Primera de Timoteo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy, cada uno de los jóvenes que me están mirando pueden ser jóvenes diferentes, pueden ser jóvenes que se diferencian del montón, que se diferencian del resto, jóvenes diferentes, jóvenes que estén dispuestos a marcar una conducta distinta al que comúnmente los jóvenes presentan. ¿Ser diferente en qué? Dice aquí, muy bien, en palabras. Muchas veces los jóvenes, a causa de las malas influencias, usan palabras deshonestas, palabras que no honran a Dios. Pero hoy Dios desea que como jóvenes podamos marcar la diferencia con nuestras palabras, que sean palabras que provengan de lo alto. En conducta, que nuestros hechos, que hoy lo que hagamos pueda honrar a Dios, que no sean conductas deshonestas, conductas que deshonren el nombre de Dios, que pongan el nombre de Dios por el piso. Hoy decide con tu conducta honrar a Dios, pero no solamente en conducta, sino en amor, que hoy tú puedas reflejar el amor de Dios. Hoy, joven, tú puedes hacer la diferencia teniendo el amor de Dios en tu vida y reflejándolo para con las personas que te rodean. En espíritu, muchas veces tenemos un mal espíritu, a veces somos muy negativos, pero hoy Dios desea que podamos tener un buen espíritu, un espíritu diferente, un espíritu que sea el espíritu del Señor. En fe, que hoy podamos confiar en Dios, y en pureza. Hoy, muchas veces, con las cosas que hay a nuestro alrededor, la juventud se contamina y pone a riesgo su pureza. Hoy decide pensar de forma pura, mirar aquellas cosas que son puras, actuar de forma pura y honesta. Hoy haz las cosas que te mantengan siendo un joven diferente a la sociedad que te rodea. Mantente siendo un joven cristiano, un joven diferente. Y si por alguna razón no has aceptado a Dios como tu Salvador personal, hoy decide aceptar al Señor como tu Salvador personal y ser un joven diferente. Que el Señor te bendiga, y por eso en esta hora quiero orar por ti para que esta palabra se pueda cumplir en tu vida. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, te damos por cada uno de los jóvenes que nos están viendo en esta hora, por cada uno de los jóvenes que están inclinando su ojo, Señor, ante ti, su vida ante ti en esta hora, para que tú, Señor, puedas hacer de ellos jóvenes diferentes. Bendice, Señor, a cada joven que nos está viendo en esta hora. Tú conoces sus motivos, tú conoces sus razones, tú conoces sus inclinaciones, tú conoces lo que hay en cada corazón. Te ruego, Señor, que tú los puedas bendecir. Bendice, Señor, a cada joven de Bolivia. Bendice, Señor, a cada joven que hay en este lugar, quizás también de otro país. Guárdalo, Señor, en tu amor. Líbrales de tentaciones en este día. Y que hoy, Señor, ellos puedan decidir ser jóvenes diferentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Que puedan buscarte a ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede dar la solución para ser personas diferentes, personas íntegras en la sociedad. Gracias, Señor, por tu amor y porque tú estás dispuesto a hacer de nosotros jóvenes íntegros y jóvenes fieles. Te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Queridos televidentes de Bolivia, de las ciudades de Tarija, Cochabamba y Sucre, queremos informarles el cambio de frecuencia por disposición gubernamental del canal 24 al canal 23 a partir del 21 de octubre. Esperamos que puedan continuar disfrutando nuestra programación. Que el Señor les bendiga. Sucedió en Egipto, la nación más adelantada de la época, en el año 1445 a.C. Durante 215 años, los hijos de Israel habían vivido allí y sufrido una dura esclavitud. Durante el último siglo, los faraones amigables que habían conocido y admirado a José habían muerto hacía ya mucho tiempo.
los nuevos gobernantes egipcios vieron a la siempre creciente comunidad israelita como una amenaza a la seguridad nacional, temiendo que en caso de guerra se aliaran con los enemigos de Egipto. Así que pusieron yugo sobre el pueblo de Israel, forzándolos a ser esclavos bajo su agobiante tiranía. Dice la Biblia, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban. Éxodo 1, verso 12. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Éxodo 2, versos 23 y 24. Habían pasado más de 400 años desde que Dios había hecho un pacto con Abraham con respecto a su posteridad y su liberación. Y ahora había llegado finalmente ese día. Dios estaba listo y su libertador estaba también preparado. Y se encontraron Dios y Moisés, no en un palacio ni bajo la sombra de una gran pirámide, sino en el desierto de Madián, junto a una zarza ardiente. Y le dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos. Y dirigiéndose a Moisés, añadió, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Habían transcurrido 40 años desde que Moisés había abandonado el palacio real de Egipto. 40 años que no hablaba el idioma egipcio. De hecho, durante esos 40 años, simplemente había cuidado ovejas en el desierto solitario. No tenía más esa seguridad personal de que había gozado como un orgulloso príncipe de la corte egipcia. La Biblia dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Hechos 7:22. Pero en el desierto Moisés aprendió más que la humildad. Al cuidar de las ovejas, aprendió una lección de paciencia y delicadeza. Dios sabía que ahora Moisés estaba listo para librar a Israel y cuidar paternalmente de su pueblo. Moisés obedeció humildemente las instrucciones de Dios y aceptó lo que en ese momento parecía una tarea imposible. Para ayudar a Moisés a cumplir su increíble misión, Dios le dio instrucciones a Aarón, el hermano mayor de Moisés, que él mismo era un esclavo en Egipto, que saliera al encuentro de Moisés. No solamente le daría apoyo moral, sino que sería el vocero de Moisés, siendo que éste no había practicado el idioma egipcio por muchos años. Los dos hermanos entraron al palacio de Faraón, anunciando que eran embajadores enviados por Dios. Hablaron en su nombre y dieron testimonio de su gran poder. La mirada altanera del orgulloso gobernante seguramente captó por un momento la inusual escena. Delante de él estaban dos hermanos, un humilde pastor madianita, aferrado todavía a su cayado, y el otro un esclavo hebreo que vivía en Egipto. Ambos estaban proclamando el gran poder del Dios a quien servían. Cuando Aarón anunció que traían un mensaje del Señor, pidiendo que el faraón dejara libre a su pueblo, este exclamó, sarcástico y disgustado, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, verso 2. Con miles de esclavos a su disposición, el faraón no tenía la menor intención de perder toda esa labor gratuita. La petición de Aarón provocó una reacción severa. El rey incrementó la carga de trabajo de los israelitas. Pero muy pronto Dios iba a hacerle saber al pomposo gobernante quién era el Señor y le iba a mostrar su infinito poder. Moisés y Aarón le advirtieron al faraón que Dios enviaría plaga tras plaga sobre Egipto
hasta que su pueblo quedara libre de la esclavitud. El mensaje del Señor al faraón fue entonces: en esto conocerás que yo soy Jehová. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a caer las plagas, 10 para ser exactos. Antes de que comenzaran, Moisés y Aarón le advirtieron al faraón del juicio que venía, esperando que decidiera dejar en libertad a los hijos de Israel. Con ello él mismo se salvaría y consigo su pueblo. Pero él persistió en su curso de acción. Y de acuerdo con la advertencia de Dios, les sobrevinieron grandes calamidades a los egipcios. Primero, el río Nilo, adorado por los egipcios como una deidad, se volvió sangre cuando Aarón golpeó sus aguas con la vara. Los peces murieron y todo el resto del agua de Egipto se volvió sangre durante 7 días. Pero el faraón se rehusó a dejar ir libre al pueblo de Dios. Luego invadió al país una plaga de ranas. Millones de ellas estaban sobre los alimentos, las camas y en todas partes. Pero todavía el rey obstinado se rehusó a dejar salir a Israel. La siguiente fue la plaga de los piojos. Pero el arrogante gobernante aún no dejaba libres a los israelitas. Note usted que las 3 primeras plagas cayeron tanto sobre los egipcios como sobre los hebreos. Sin embargo, las últimas 7 plagas cayeron solamente sobre los egipcios. Pero el mismo día yo excluiré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no vaya allí la nube de moscas, a fin de que sepas que yo, Jehová, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana tendrá lugar esta señal. Éxodo 8, versos 22 y 23. Luego vino la plaga de las moscas, que llenaron la casa del faraón. Después de las moscas, una terrible epidemia que destruyó a todos los animales que estaban en el campo. Entonces el faraón quiso saber si los animales de los hebreos habían sido destruidos también, o si Dios los había protegido como Moisés había predicho. El faraón envió observadores, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un solo animal. Pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9, verso 7. La siguiente plaga trajo tumores apostemados en los hombres y en los animales. Pero ni aun así el obstinado monarca dejaba ir al pueblo de Israel. Luego Dios, por medio de Moisés, anunció una tremenda plaga de granizo. Sin embargo, Dios prometió que todos los que se protegieran con sus animales no perecerían. La noticia se esparció rápidamente y muchos egipcios buscaron refugio juntamente con sus animales. Y el granizo descendió mezclado con truenos y relámpagos, y murieron todos los que no buscaron refugio. Los egipcios vieron claramente que la tierra estaba bajo el control de un Dios vivo y que su única seguridad era obedecerlo. En algún momento, el mismo faraón contempló la idea de obedecer a Dios y dejar ir al pueblo de Israel. Pero en cuanto terminó la plaga, se acabaron sus buenas intenciones. Moisés le advirtió al faraón que si se rehusaba a dejar ir los israelitas, la siguiente plaga sería un ejército de langostas. Aterrados por la idea de nuevas plagas, los consejeros del faraón le rogaron que dejara ir a los esclavos, pero el gobernante se rehusó como se habían. Luego hubo 3 días de completa oscuridad tan intensa que se podía palpar. Pero el rebelde faraón continuó desafiando al Dios del cielo. Moisés declaró que iba a caer una plaga más sobre los egipcios. Era la última y no debía considerarse livianamente. Un ángel destructor pasaría por el país a medianoche y mataría a todos los primogénitos de las familias en Egipto, tanto hombres como bestias. Nuevamente los hebreos se librarían de la plaga.
Pero esta vez no iba a ser suficiente ser hebreo o vivir en Gosén. A fin de evitar que se cumpliera la sentencia de muerte, se pidió a cada familia que sacrificase un cordero y rociara un poco de su sangre en los postes de la puerta como símbolo de su fe y lealtad a Dios. Dios les prometió: yo veré la sangre, y en cuanto a vosotros, pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruiros. Éxodo 12, verso 13. Qué interesante escena se pudo contemplar esa noche. Miles de familias hebreas y muchas de las egipcias observaban mientras el padre de la familia sostenía con una mano un recipiente con sangre y en la otra un manojo de hinojo con la cual rociaba los postes de la puerta. Uno puede imaginarse que los espectadores más preocupados esa noche eran los primogénitos de cada familia. Aconteció que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra, y todo primerizo del ganado. Éxodo 12:29. Sin embargo, en ningún hogar donde se habían rociado con sangre los postes de la puerta, en obediencia a las instrucciones de Dios, cayó esta terrible plaga. Por todo el vasto reino egipcio se escuchaban los lamentos de los deudos, y con las rodillas temblando y los nervios destrozados, Faraón recordó cómo había ridiculizado al Dios de los hebreos y exclamado con sarcasmo y rudeza: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Ahora sabía quién era el Dios de Israel. Humildemente él y sus consejeros hicieron venir a los dos hermanos hebreos y los instaron a que con todos los hijos de Israel abandonaran cuanto antes la tierra de Egipto, porque tenían miedo de perder la vida ellos mismos. A la medianoche fue dejado en libertad el pueblo escogido de Dios, y de la manera como él se lo había mandado, estaban preparados y listos para la ocasión. Con el mando los estaban listos para emprender el gran éxodo. Ahora por fin estaban en camino a la tierra prometida. Bueno, dirá usted, esa es una historia muy interesante, pero ¿qué importancia tiene para los que vivimos en este siglo? Sin temor a equivocarnos, nos atrevemos a decir que es de vital importancia. En el Nuevo Testamento encontramos algunas notables profecías que dan detalles de los acontecimientos finales que tendrán lugar en esta tierra. Estas profecías hacen muy claro que una vez más la tierra se verá azotada por plagas, solo que en una escala mucho mayor. Con absoluta seguridad, de acuerdo con la profecía bíblica, la historia se repetirá. No 10 plagas, sino 7, las cuales culminarán con la liberación del pueblo de Dios, no de la esclavitud de Egipto, sino de un planeta en rebelión. Pero así como los hijos de Israel que pasaron por un tiempo de aflicción antes de su liberación gloriosa de la esclavitud de Egipto, y fueron testigos oculares de las plagas que cayeron sobre los egipcios, el pueblo de Dios verá caer las últimas 7 plagas sobre los que no hayan arreglado sus cuentas con Dios antes de la venida de Cristo. El profeta Daniel describe este periodo de prueba. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Daniel 12, verso 1. El Evangelio eterno será predicado en todo el mundo. El llamado del segundo ángel a salir de Babilonia o de los falsos sistemas de adoración habrá sido dado. Entonces el ángel a gran voz proclamará a todo ser humano: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Esta es la advertencia más sorprendente en toda la Biblia que Dios dirige a los mortales.
Pero nadie recibirá la marca de la bestia o beberá del vino de la ira de Dios hasta que este asunto sea visto claramente por los habitantes de la tierra y hayan tenido la oportunidad de elegir entre los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres. Pero cuando todo se haya cumplido, entonces se cerrará la puerta de la gracia para la humanidad. Entonces Cristo hará el solemne anuncio: el que es injusto, haga injusticia todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. En aquel día habrá terminado la labor de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cada caso habrá decidido para vida eterna o muerte eterna. La puerta de la misericordia de Dios se habrá cerrado. Entonces los habitantes de esta tierra experimentarán el tiempo de angustia anunciado por el profeta Daniel. Amigo que me escuchas, Dios no va a llevar consigo a sus hijos hasta que